¿Alguna vez te fuiste de casa sin decir una sola palabra, dejando solo un anillo, una foto y un sobre? Mark lo hizo. Y no fue por cobardía, sino porque ya no quedaba nada que decir. El silencio era su última respuesta. 4 años después, en el altar del casamiento de su propio hijo, una mirada lo dijo todo. Su esposa lo vio entre la multitud y se congeló. El pasado la había alcanzado y él simplemente la ignoró. Lo que había comenzado como una sospecha silenciosa terminó en un acto calculado, profundo y devastador. Porque a veces la mayor venganza no es gritar, sino desaparecer dejando apenas rastros, los suficientes para que él entienda que destruyó algo que jamás podrá reconstruir. ¿Quieres saber qué encontró Mark en aquel motel? ¿O por qué prefirió el silencio a la confrontación? Esta no es solo una historia de traición. Es una historia sobre dignidad, astucia y redención. Una historia que podría ser la tuya o la de cualquiera que alguna vez amó más de lo que fue amado. Durante años, Mark pensó que tenía un matrimonio estable. Él y Laura llevaban más de 2 décadas juntos. Habían criado a su hijo, superado momentos difíciles y construido una vida que, al menos desde fuera, parecía sólida. Pero fue en un pequeño gesto, una alianza de matrimonio olvidada en el portavasos del auto, donde todo comenzó a resquebrajarse. No había billete, no había excusa, ni siquiera un «me olvidé». Solo el frío metal brillando bajo el sol, como si no significara nada. Algo que una vez simbolizó promesas eternas, ahora era apenas un objeto fuera de lugar y sin contexto. Mark no era paranoico, no era impulsivo, pero tampoco era ingenuo. Durante semanas había sentido una distancia emocional que no sabía nombrar. Laura ya no se recostaba en su hombro mientras veían televisión. Se sentaba en la otra punta del sofá, con los brazos cruzados, como si el calor humano le incomodara. Su celular, antes olvidado en cualquier rincón, ahora la seguía incluso al baño, y de repente había vuelto al gimnasio. Para pensar mejor, le dijo, para encontrar claridad. Mark quiso creer, de verdad. Porque cuando amas, haces esfuerzos irracionales por mantener el castillo en pie, incluso cuando las grietas son evidentes. Pero su intuición, esa voz interna que lo había salvado de tormentas antes, empezó a hablar de nuevo, firme, constante. Algo no estaba bien. Y entonces llegó esa mentira disfrazada de broma. La alianza debe haber sido en la caminadora, tú sabes que no me gusta rayarla en las máquinas. Una sonrisa rápida, nerviosa, demasiado ensayada, un cambio de tema forzado, y Mark supo, no por la respuesta sino por cómo fue dicha, porque la gente honesta no actúa así. Esa fue la primera señal real. La grieta se hizo visible, ya no eran solo sensaciones, ahora había un indicio concreto. Y lo más aterrador no era la traición en sí, sino la forma en que Laura fingía que nada pasaba, como si él fuera invisible. En silencio, Mark comenzó a observar. Los horarios, las rutinas, las pequeñas incoherencias, todo estaba empezando a encajar en un rompecabezas oscuro que él nunca quiso armar. Y lo que descubrió cambiaría todo para siempre. A partir de ese momento, algo dentro de Mark se rompió. No fue ira, no fue tristeza inmediata, fue algo más profundo, más confuso, como si una parte de él comenzara a separarse del resto, observando todo desde afuera, como si estuviera viendo una película en la que ya no era el protagonista, sino un testigo silencioso del derrumbe de su propia vida. ¿Cómo reaccionas cuando comienzas a sospechar que la persona que duerme a tu lado ya no es la misma? Cuando las palabras que salen de su boca parecen escritas por alguien más, frías, calculadas, sin alma. Mark se encontraba atrapado en una dualidad emocional. Durante el día intentaba mantener la rutina, el equilibrio, el papel de esposo sereno. Compartía cenas con Laura, intercambiaba frases automáticas, asentía con la cabeza a sus historias. Pero por dentro
Cada sonrisa falsa de ella era como una puñalada invisible que se hundía un poco más hondo. Y es que el dolor más silencioso es el que no puedes compartir con nadie, porque no hay pruebas, solo hay sensaciones, solo hay un presentimiento que te carcome, que te roba el sueño, que hace que cada pequeño detalle parezca una pista. Fue entonces cuando Mark se dio cuenta de algo aún más doloroso. No confiaba más en ella, pero tampoco confiaba del todo en sí mismo. ¿Y si estaba exagerando? ¿Y si todo era fruto de la rutina, de la distancia emocional que sufren muchas parejas con los años? Pero al mismo tiempo, ¿y si no? ¿Y si Laura ya no lo amaba? Y simplemente estaba esperando el momento exacto para dejarlo por otro. Ese conflicto interno comenzó a desgastarlo lentamente. Dejó de dormir bien, soñaba con moteles, con teléfonos que no paraban de sonar, con puertas entreabiertas. Empezó a evitar conversaciones largas con ella, porque temía que se le escapara el dolor por los ojos. Caminaba por la casa como un fantasma, midiendo cada palabra, cada gesto, anotando en su mente cada nueva incoherencia en el discurso de Laura. Hasta que un día se miró al espejo y no se reconoció. Ya no era el hombre que construía, que confiaba, que reía. Era una sombra de sí mismo, consumido por la duda, por una herida que ni siquiera sabía si era real, pero que dolía como si ya estuviera abierta y sangrando. Ese fue el punto de quiebre. Ya no podía seguir así. No bastaban suposiciones, necesitaba certezas. Y entonces tomó una decisión que cambiaría el curso de todo. Llamó a Dave. No sabía exactamente qué pedirle. Solo sabía que necesitaba pruebas, no para vengarse, no por odio, sino para liberarse de una vez por todas de esa prisión de incertidumbre que lo estaba destruyendo por dentro. ¿Alguna vez te miraste al espejo y sentiste que te estabas perdiendo a ti mismo? ¿Por amor? Mark lo hizo. Y ese fue el instante en que dejó de intentar salvar lo insalvable y empezó a salvarse a sí mismo. Cuando llamó a Dave, no lo hizo entre gritos ni desesperación. Lo hizo con la voz quebrada pero serena, como alguien que ha llorado en silencio tantas noches que ya no tiene lágrimas, solo necesidad de respuestas. Dave, su amigo de toda la vida, no preguntó mucho. Sabía leer entre líneas, y cuando escuchó el tono de Mark, entendió que esto no era una sospecha pasajera. Era una herida abierta que necesitaba una verdad, por más dolorosa que fuera. «Tranquilo, hermano, vamos a resolver esto», dijo Dave. Esa noche, sin decirle nada a Laura, instalaron un pequeño rastreador GPS debajo del auto de ella. Un dispositivo del tamaño de una caja de cartas, con un imán potente y una aplicación conectada al celular. Nada complicado, nada ilegal. Solo la necesidad desesperada de confirmar o negar lo que su corazón ya intuía. Mark no durmió esa noche. El celular, sobre la mesita de noche, parecía arder cada vez que la pantalla se iluminaba con una notificación. Pero no era miedo lo que sentía, era vacío, un silencio dentro del pecho que solo sienten quienes han amado con tanta fuerza que olvidaron cuidarse a sí mismos. Al día siguiente, Laura dijo que tendría reuniones todo el día. «Cosas del trabajo», murmuró, lanzándole un beso en la mejilla, como si todavía fueran una pareja feliz. Pero Mark no sonrió, solo asintió en silencio. Esperó que ella saliera, dejó pasar un par de minutos, luego abrió la aplicación. Y ahí estaba. El pequeño punto azul se movía por la ciudad. Primero, todo parecía normal, hasta que el auto de Laura desvió del camino que llevaba a su oficina y tomó una ruta completamente distinta. Su corazón se encogió, su pecho pesaba, pero no dijo nada, no se movió, solo observó. Cuando ella regresó horas más tarde, traía una sonrisa en el rostro. Dijo que el trabajo había sido agotador, se quejó de un leve dolor de cabeza, se duchó y se fue a dormir, como si nada. Pero Mark lo sabía. Esa noche ella no había ido a ninguna oficina. Y lo peor de todo es que tampoco le importaba mentir. Fue en ese instante, mientras la veía dormir plácidamente en la cama que compartían desde hacía 25 años,
que Mark entendió que algo muy profundo se había roto. No en ella, en él. Porque cuando una mentira duele más que la traición, es porque el amor ya está agonizando. Y aún así, él no gritó, no discutió, no confrontó. Solo apretó fuerte el celular en su mano y se juró a sí mismo algo que muchos de nosotros nos juramos y pocas veces cumplimos. Esto no vuelve a pasar. Nunca más me dejo de último. El amor verdadero no siempre muere con gritos. A veces muere en silencio cuando uno de los dos deja de luchar. Y esa fue la elección más difícil que Mark tuvo que hacer en su vida. Dejar de pelear por alguien que ya no estaba ahí. Durante más de 2 décadas había sido un esposo leal, el tipo de hombre que reparaba cosas en casa, que recordaba aniversarios, que salía a buscar su café favorito aunque lloviera. Había construido su mundo alrededor de Laura, creyendo que ella era su lugar seguro, su compañera, su hogar. Pero ahora la casa olía a desconfianza, y ese olor era imposible de quitar. Con cada día que pasaba, la aplicación del rastreador se convertía en una daga. Laura decía una cosa, pero el punto azul contaba otra historia. No una vez, no 2, todas las veces. Y aunque ya no necesitaba más pruebas, algo en su alma seguía esperando un milagro, un último gesto, una confesión, una lágrima real. Pero no. Laura seguía interpretando su papel a la perfección, sonrisas forzadas, excusas vagas, caricias mecánicas, como si su traición no existiera, como si Mark no mereciera saber la verdad. Fue entonces cuando él entendió que ya no se trataba de ella, se trataba de él. Había llegado a ese punto sin retorno en el que amar a otra persona más que a uno mismo se convierte en veneno. ¿Y qué hace un hombre cuando descubre que ha sido envenenado lentamente todos los días por la persona que más ama? No grita, no destruye, no se venga. Planea. Mark se sentó con una abogada. Le mostró las pruebas, explicó los hechos. Ella, profesional y directa, le dijo lo que necesitaba oír. Usted no está indefenso. Puede salir de esto con dignidad y con ventaja. Y así comenzó la cuenta regresiva. Mientras Laura seguía viviendo su mentira, Mark empezaba a construir su escape, sin levantar sospechas, sin discutir, solo observando, recordando y organizando. Caja por caja, silencio por silencio. Guardó sus herramientas, sus fotos, sus libros. Abrió una nueva cuenta bancaria. Firmó un contrato de alquiler para un pequeño departamento lejos de todo. Se retiró de cuentas compartidas, congeló créditos, ordenó documentos. Y cada noche, cuando cenaba con Laura como si nada pasara, sonreía con la tranquilidad de quien ya no está atrapado, sino a punto de liberarse. Pero no era fácil. Dormir al lado de quien te traiciona y aún así seguir con el plan requiere una fuerza interna brutal, un dolor que no se puede explicar con palabras. Porque no se trata solo de una traición amorosa, se trata de destruir un proyecto de vida que creías eterno. Cada vez que Laura se reía por algo que él sabía que era mentira, una parte de él se apagaba. Pero también, con cada mentira, se encendía algo nuevo, un fuego, una decisión, una certeza. Él no iba a destruir nada, solo iba a desaparecer y dejar que el silencio hiciera el trabajo por él. ¿Te está impactando esta historia? Si alguna vez viviste algo parecido, o conoces a alguien que lo haya vivido, cuéntalo en los comentarios. Tu experiencia puede ayudar a otros. Y si este contenido te está atrapando, no olvides darle like y suscribirte, porque aquí, cada semana, revelamos los secretos que muchos prefieren ocultar. El día finalmente llegó. Un jueves cualquiera, soleado, silencioso, pero para Mark era el fin de una era. Laura bajó las escaleras apresurada, con un zapato puesto y el otro en la mano. Rebuscaba en su bolso como si el tiempo se le escapara. Murmuró algo sobre una reunión urgente. Ni lo miró a los ojos. Solo lanzó un «te llamo después», mientras salía por la puerta sin imaginar que esa sería la última vez que lo vería en su casa. Mark no respondió, solo sorbió su café y asintió levemente. Pero dentro de él,
Su mundo estaba a punto de dar un giro que ella jamás podría prever. Porque mientras Laura creía que seguía dominando la narrativa, Mark ya había escrito el desenlace. Apenas la puerta se cerró, él se puso en movimiento. Todo estaba preparado. La mochila con lo esencial, el sobre con las fotos, el chip del celular usado para rastrearla, el anillo y el billete que resumía todo en 5 palabras. No me busques nunca más. Poco a poco, fue dejando todo sobre la mesa de la cocina. La misma mesa donde alguna vez rieron, soñaron, planearon vacaciones. Ahora, ese lugar sería testigo de una ausencia irreversible. Dejó la llave de la casa junto al sobre. Respiró profundo. Y se fue. No miró atrás. No dudó. Condujo hasta el pequeño departamento que había estado preparando en secreto durante semanas. Un lugar modesto, sin rastros del pasado, sin olor a perfume de lavanda, sin ecos de discusiones ni risas vacías, solo paz. Y mientras cruzaba esa puerta, por primera vez en años, sintió algo que había olvidado: libertad. No tardó mucho en llegar el mensaje de Dave. Pasé por tu casa, ella llegó corriendo. Parecía fuera de sí, no entendía nada, entró como un huracán. Pero Mark ya no estaba ahí para explicaciones. Y eso es lo que lo cambió todo. No hubo gritos, no hubo reclamos, no hubo venganza. Solo una retirada silenciosa, elegante, irrevocable. Porque a veces la mayor reviravolta no es cuando desenmascaras al traidor, sino cuando decides no ser más la víctima. Ese fue el momento en que Mark dejó de ser el hombre engañado y se convirtió en el hombre que volvió a elegir su propia vida. Esa elección no solo cambió su presente, transformó completamente su percepción de sí mismo. Ya no era el esposo traicionado, era el arquitecto de su nueva historia. Una historia que, sin saberlo, estaba apenas comenzando. Mientras Laura recorría cada rincón de la casa buscando señales, explicaciones o tal vez una forma de justificar lo que no tenía justificación, Mark ya estaba instalado en su nuevo refugio. 4 paredes limpias, un colchón recién comprado, una cocina silenciosa, sin olor a mentiras ni a ausencias. Pero la casa vacía que había dejado atrás no era el único escenario del derrumbe. Lo que realmente empezó a derrumbarse era la historia falsa que Laura había construido durante meses. Ella llamó 1 vez, 10 veces, 50 veces, pero su número ya no existía. Intentó escribirle, buscó en redes, preguntó en la oficina. Nada. Mark había desaparecido de su mundo sin dejar rastro, como una sombra que se retira con el amanecer, dejando solo el eco de su silencio. Al día siguiente, Mark se presentó en su trabajo con una carta breve y firme: renuncia voluntaria. El jefe, sorprendido, intentó indagar, pero Mark solo estrechó su mano y se despidió con respeto. 11 años de empresa terminaban con un simple sobre. No había rabia, solo una paz nueva que se sentía extraña pero poderosa. Y fue esa calma la que lo llevó, días después, a sentarse frente a su hijo, Josh, en una cafetería al borde del campus. Una mesa discreta, una charla postergada. Josh no sabía nada, solo intuía que algo había pasado. Lo veía en los ojos de su padre, en su postura más recta, en su silencio más profundo. Mark no esperó mucho. Sacó una carpeta de papel madera, la colocó en la mesa entre ambos. Dentro, las fotos, los registros, la verdad. Josh bajó la mirada. No lloró, no preguntó por qué, solo dijo: ¿Estás bien, papá? Y Mark, después de tantos días de oscuridad interna, pudo decir con honestidad: lo estaré. No es fácil, pero es necesario. Ese encuentro fue más que una conversación. Fue la ruptura final de la ilusión. Josh, como hijo, entendió que el silencio de su padre era más noble que cualquier discusión, que su partida no fue un abandono, sino un acto de amor propio. Mientras tanto, Laura empezaba a comprender la dimensión de lo que había perdido. No solo perdió a un hombre, perdió a un cómplice de vida, un protector, una roca. Pero ya era tarde. La verdad, esa que tanto se esforzó por ocultar,
ahora estaba expuesta. No con gritos ni escándalos, sino con pruebas, con decisiones, con la ausencia. Y cuando una persona te borra de su vida sin insultos, sin venganza, solo con hechos, ahí es cuando realmente entiendes el peso de tus actos, porque la verdad no siempre destruye al que la escucha. A veces libera al que la cayó demasiado tiempo. Una mañana cualquiera, mientras la ciudad despertaba con su ruido habitual, Mark se sentó junto a la ventana de su pequeño apartamento con una taza de café negro entre las manos. No había música, no había conversaciones, no había nadie más, solo él, y un silencio que por primera vez en meses no dolía. Fue ahí donde lo entendió. Ya no era el mismo hombre que se marchó de aquella casa. Era otro, uno nuevo, uno que había atravesado el fuego del abandono, de la traición, de la decepción, y que aún así seguía en pie. Pero ojo, no fue un renacimiento súbito ni mágico. Fue un proceso lento, doloroso, lleno de contradicciones. Hubo noches en las que la soledad lo abrazó tan fuerte que pensó en volver. Hubo días en los que el peso de los recuerdos lo hizo dudar de todo. Las cenas en familia, las navidades juntos, las películas en el sofá, las veces que ella se quedaba dormida en su pecho. ¿Todo había sido una mentira? La herida de una traición no es solo por el acto en sí, es por el retroceso que te obliga a hacer, a revisar cada momento compartido para preguntarte si alguna vez fue real. Pero fue justo ahí, en ese abismo interno, donde Mark empezó a encontrar una verdad mucho más profunda. Él también se había olvidado de sí mismo. Durante años se había desvivido por ser un buen esposo, un proveedor, un compañero estable. Pero en el camino había dejado de escuchar su propia voz. Había dejado hobbies, postergado sueños, silenciado dolores. Se había vuelto invisible para sí mismo, mucho antes de volverse invisible para Laura. Y fue en ese reconocimiento, crudo, brutal, transformador, donde comenzó el verdadero renacimiento. Mark empezó por lo simple. Salía a correr por las mañanas. Sentía el aire fresco rozando su rostro. Volvió al gimnasio. Al principio solo para moverse, luego para reconectarse. Bajó de peso. Su reflejo empezó a parecerse al hombre que había sido antes, pero con una mirada más firme, más serena. Un hombre roto, sí, pero reconstruido a mano, parte por parte. Con el tiempo, conoció a Claire. Nada planeado, ningún intento desesperado por llenar vacíos. Fue un encuentro casual, frente a una pequeña feria local. Ella vendía jabones artesanales. Él tallaba bancos de cedro para una cooperativa de muebles. Una conversación simple sobre el café demasiado aguado de la esquina. Una risa genuina, una mirada sin máscaras. Y algo dentro de Mark se aflojó. Por primera vez ya no sentía la necesidad de fingir fortaleza. Claire no quería salvarlo. Solo lo miraba como quien ve a alguien real. Sin pasado, sin juicio. Solo presente. Y eso fue suficiente para que Mark entendiera que sí, se puede amar de nuevo. Pero no como antes. Desde otro lugar, desde otra versión de uno mismo. Una versión más libre, más consciente, más fiel a uno mismo. Hay reconstrucciones que se hacen con ladrillos, martillo y clavos. Y hay otras que se hacen con tiempo, silencio y decisiones valientes. La de Mark fue de las segundas. Después de meses reconstruyéndose desde adentro, sin necesidad de mostrar nada a nadie, la vida, en su ironía perfecta, le regaló un nuevo capítulo. El casamiento de su hijo, Josh. Un evento que años atrás habría planeado con Laura paso a paso. Pero esta vez sería distinto. No había más nosotros. Solo él y su nueva vida. Claire fue con él, vestido azul claro, mirada tranquila, sonrisa serena. Y Mark, con un corte de cabello nuevo, un traje bien ajustado y 10 kilos menos, sostenía su mano como quien sostiene un faro en medio de la tormenta. No necesitaban demostrar nada, pero lo cierto es que, cuando llegaron juntos, todos lo notaron. Y Laura también. Allí en medio de los invitados, rodeada de familiares y recuerdos que ya no le pertenecían,
vio a Mark como nunca antes, libre. Claire y él posaron para una foto junto a Josh. Fue solo una imagen, capturada al vuelo, pero esa foto dijo todo lo que las palabras jamás podrían. Mark ya no era el hombre traicionado, era el hombre reconstruido, el que renació del abandono, el que eligió el silencio antes que la humillación, el que dejó de ser víctima y se convirtió en autor de su propia historia. Esa foto fue publicada en redes por su hijo al día siguiente. Laura la vio. No lo dijo, pero la expresión en su rostro cuando la vio lo dijo todo. Porque hay una mirada que solo tienen quienes pierden algo que pensaban tener garantizado. Y no se trataba del físico de Mark, ni de Claire, ni del vestido, ni del terno. Se trataba de su paz, de la mirada de un hombre que ya no necesita explicaciones, que ya no espera disculpas, que ya no busca justicia, solo vive y deja ir. ¿Fue un colapso para Laura? Tal vez. Pero para Mark fue el cierre definitivo del ciclo. Esa noche, mientras se desataba los zapatos y colgaba el traje, miró su reflejo en el espejo del baño del pequeño apartamento donde todo había comenzado, y sonrió. No porque todo hubiera salido perfecto, sino porque a pesar de todo, él seguía de pie. Más fuerte, más sabio, más suyo que nunca. Hay finales que duelen, y hay otros que liberan. Mark no eligió vengarse. No eligió herir como fue herido. Tampoco expuso a Laura, ni convirtió su dolor en espectáculo. Eligió algo mucho más poderoso, reconstruirse en silencio. Y esa, querido lector, es una de las decisiones más difíciles y valientes que un ser humano puede tomar. Porque cualquiera puede romper cosas, pero no todos saben reconstruirse sin hacer ruido. Después de la boda de Josh, Mark y Claire tomaron unos días para desconectarse. Fueron a un pequeño pueblo en las montañas. No había Wi-Fi, ni agendas, ni relojes. Solo árboles altos, senderos con hojas secas, el canto de los pájaros al amanecer y el sonido de dos personas que se escuchaban de verdad. Una tarde, mientras caminaban por un sendero de tierra y silencio, Claire se detuvo y le dijo: ¿Tú crees que el amor puede comenzar otra vez desde cero después de tanto dolor? Mark no respondió de inmediato. Miró el cielo entre las ramas, el sol filtrándose como una caricia tibia. Y entonces, sin prisa, sin necesidad de decir mucho, respondió: No creo que comience desde cero. Comienza desde la herida, pero con otra piel. Esa frase quedó flotando entre los árboles, porque era verdad. Mark no había borrado su pasado. Había aprendido a convivir con él, sin que le doliera. Y eso es libertad. Meses más tarde, vendió la vieja casa que había compartido con Laura. Con ese dinero, abrió su propio taller de carpintería, algo que siempre había querido hacer, pero que nunca se había permitido. Cada mesa, cada banco, cada estante que construía con sus manos era una declaración silenciosa. Estoy aquí, vivo, y esta vez, por mí. Laura nunca intentó recuperarlo. Tal vez por orgullo, tal vez por vergüenza. Pero en el fondo, Mark sabía que ella entendía que ya era tarde. No porque él la odiara, sino porque simplemente había dejado de amarla. ¿Y sabes qué es lo más impactante de esta historia? No es la traición, no es el rastreador, no es el motel. Es la calma con la que un hombre destrozado eligió no arrastrar a nadie más a su dolor. Mark podría haber hecho justicia con gritos, con abogados, con escándalos, pero eligió algo distinto: irse, sanar y construir una nueva vida sin mirar atrás. Y esa quizás sea la lección más grande de todas. A veces, la mejor respuesta a una traición no es una reacción, es una transformación. Si estás leyendo esto y alguna vez te rompieron el corazón, recuerda, no necesitas gritar tu dolor. No necesitas venganza, solo necesitas recordar quién eras antes de dejar de ser tú. Y cuando lo hagas, cuando te reconectes con ese fuego interior que pensabas apagado, vas a descubrir algo maravilloso. Tu historia aún no ha terminado. Apenas está comenzando. Las traiciones duelen, pero contarlas sana. Si esta historia te hizo reflexionar, deja tu like y suscríbete ahora para no perder los próximos relatos.
Y recuerda, los comentarios están abiertos para que tu voz también se escuche. En este canal, cada historia es un espejo, y quizá la próxima sea la tuya.